Dando sequência nas atividades dessa nossa segunda manhã, teremos agora a palestra intitulada Problemas que dificultam una utilización adecuada de la didáctica de las ciencias experimentales en la formación del profesorado y la ensinanza de las materias científicas, proferida pelo professor Jaime Carrascosa Aliz. O professor Carrascosa Aliz é professor de Física e Química no ensino médio há mais de 30 anos. É doutor em Didática das Ciências pela Universidade de Valência. Professor de diversos cursos de formação de professores de ciências do ensino secundário, nacionais e internacionais. É professor do mestrado em Educação Secundária da Universidade de Valência, tem realizado e dirigido trabalhos de investigação didática em diferentes áreas, como, por exemplo, ideias alternativas, concepções sobre ensino e trabalho científico, trabalhos práticos, resolução de problemas de lápis e papel no ensino de ciências. É autor de diversos artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais na área de didática das ciências. Tem colaborado na elaboração de diversos livros didáticos de física e química para o ensino secundário entre 12 e 18 anos e outros materiais didáticos das ciências. Atualmente, centra-se na revisão e divulgação, tanto quanto possível, dos trabalhos em que tem colaborado na área de didática das ciências e formação de professores, bem como na área de ensino de física e química como professor secundário. Então, com vocês, o professor Carrascosa Aliz. Olá, bom dia a todos. Antes de começar, eu gostaria de fazer um breve comentário. Quero agradecer sinceramente à Universidade Estadual da Maringá e aos organizadores deste simposio pelo convite a participar no mesmo. Tamén parabenizo a todos os participantes pela decisão de proseguir o simposio embora os graves trastornos causados pelo coronavirus. Meu nome é Jaime Carrascosa. Eu vou falar sobre algúns problemas que dificultan un mellor aproveitamento da didáctica das ciencias experimentais na formación do profesorado do ensino medio. Infelizmente, como vocês já deben ter percebido, eu non falo portugués nen brasileiro, mas acredito que a semellanza das nosas dúas linguas permeterá unha comprensión aceitável do que vou dizer. En todo caso, teño certeza de que quen querer poderá acceder en breve ao texto completo desta palestra. Aclarezo tamén que utilizaré o termo profesores para designar tanto profesores en formación cuanto profesores en servizo, e naturalmente homens e mulleres. Bien, pues con su permiso vamos a comenzar la palestra. Afortunadamente, ya quedó atrás esa época en la que era frecuente referirse a las características que debía tener un profesor para ser un buen profesor. Esas características, en general, eran vistas como una especie de cualidades naturales que podían tenerse en mayor o menor medida y que solo era posible mejorar a base de experiencia. El hecho de que en la actualidad se haga referencia explícita a competencias que deben adquirirse, a lo que se debe conocer en el sentido más amplio de saber y saber hacer, en vez de a características o cualidades más o menos innatas, constituye una diferencia fundamental que nos aleja de esas visiones esencialistas anteriores y que permite pensar en la formación del profesorado
como el proceso de adquisición de toda una serie de conocimientos teórico-prácticos debidamente fundamentados. En el campo de las ciencias experimentales, que es el que estamos comentando aquí, esos conocimientos a los que me refiero tienen una serie de características comunes que me gustaría resaltar. Perdón. En primer lugar, esos conocimientos no se encuentran formando bloques dispersos, sino que, por el contrario, se hallan estrechamente vinculados unos con otros. En segundo lugar, esos conocimientos abarcan aspectos que resultan claves en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, como la introducción de conceptos, los trabajos prácticos, la resolución de problemas, la evaluación, etc. Y finalmente, en tercer lugar, todos esos conocimientos forman una parte fundamental de lo que se puede considerar como el núcleo duro de las ciencias experimentales. En la siguiente diapositiva he intentado reflejar esas tres características que acabo de comentar, representando un esquema de lo que sería el núcleo duro de la didáctica de las ciencias experimentales. Como pueden ver, los conocimientos a los que me he referido forman parte de ese núcleo duro y se han representado mediante esferas limitadas por una superficie discontinua, y de modo que esas esferas se solapan unas con otras, queriendo indicar con ello que existe una interconexión, que se trata de conocimientos vinculados unos a otros, estrechamente vinculados, y que no son compartimentos estancos. El problema es que la apropiación de todos estos conocimientos no es, en modo alguno, una tarea sencilla. Hemos de tener en cuenta que, además de su gran extensión y de la complejidad intrínseca de estos conocimientos, se pueden dar toda una serie de problemas que, cuando se presentan, suponen verdaderos obstáculos que dificultan la formación del profesorado y, en consecuencia, la mejora de la enseñanza. Y bueno, no podemos olvidar que la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias es un objetivo consustancial a la propia didáctica de las ciencias experimentales, pero también es una demanda social puesta de manifiesto de forma reiterada por los estudios de diversos grupos de expertos que han investigado el alarmante problema de la pérdida de interés hacia los estudios científicos y de la disminución en el número de estudiantes que cursan este tipo de estudios. Por tanto, conocer cuáles son estos problemas, cómo avanzar en su solución, es un tema importante, es un tema que merece toda nuestra atención. Y de eso es precisamente de lo que voy a hablar a lo largo de esta palestra. Voy a comentar algunos de esos problemas. El primer problema que vamos a considerar se refiere a la falta de conocimientos. Digamos, para comenzar, que un profesor que no posee conocimientos específicos de una cierta profundidad sobre la materia que enseña es un profesor inseguro, excesivamente dependiente del libro de texto, lo que suele traducirse en una menor calidad de su enseñanza. Pero
también es un profesor que presenta grandes dificultades a la hora de llevar a cabo cualquier pequeña innovación didáctica en sus clases, lo que por otra parte va a frenar cualquier intento de mejora. Es posible que alguno de ustedes esté pensando, bueno, eso está claro, ¿no? Un conocimiento de la materia a enseñar, para eso el que va a ser profesor asiste durante 4 años a las clases en la universidad. Bueno, el problema es que, tal y como se muestra de forma reiterada en distintos cursos de formación, muchos futuros profesores y también profesores en activo presentan deficiencias importantes en la comprensión y en el manejo de conceptos científicos que han de enseñar. Incluso, a veces, en ocasiones, se detecta la existencia de ideas alternativas bien conocidas y documentadas que afectan a esos conceptos. De manera que la falta de conocimientos es un obstáculo importante que conviene tener en cuenta, que no podemos ignorar. Pero también hemos de tener en cuenta qué es lo que significa tener un conocimiento adecuado de la materia a enseñar. Porque conocer bien la materia a enseñar en realidad implica toda una serie de conocimientos muy diversos que van bastante más allá de conocer las leyes, los principios fundamentales, los modelos, las teorías y demás contenidos conceptuales de la materia que uno enseña. Eso, por supuesto, es absolutamente fundamental, es imprescindible. Pero, además de eso, conocer bien la materia a enseñar incluye otros conocimientos. Concretamente, conocer bien la materia a enseñar incluye también tener conocimientos de la historia de la ciencia que sean útiles para mejorar la enseñanza de la asignatura. Por poner un ejemplo, imaginen un profesor que conoce la vigencia, el alcance y las características que en su momento tuvo la mecánica aristotélico-escolástica, o la teoría del calórico, o el lamarquismo. Ese profesor estará mucho más atento y mucho más receptivo cuando en sus clases surjan ideas que relacionen fuerza con velocidad, o el calor con una sustancia, o la longitud de la cola de unos ratones con el mayor o menor uso que de ese órgano hubieran hecho sus progenitores. Pero además tendrá mejores elementos de juicio para comprender el origen y la persistencia de esas ideas alternativas y plantearse estrategias didácticas adecuadas para el cambio de esas ideas por los conceptos científicos que trata de enseñar. Veamos otro ejemplo. Conocer la materia a enseñar incluye también conocer los desarrollos científico-tecnológicos recientes y estar al tanto de sus perspectivas futuras. No solo porque así se puede transmitir una imagen de la ciencia más dinámica, más abierta, más real, sino también para poder utilizar algunos de esos nuevos conocimientos, como me refiero concretamente a las tecnologías de la información y la comunicación, como nuevas herramientas didácticas, evitando, eso sí, que la necesaria renovación de la enseñanza se limite a un uso masivo de esas nuevas tecnologías, pero utilizando las mismas viejas metodologías de siempre. Es lo que sucede, por ejemplo, tal y como se refleja en la pantalla de esta diapositiva, cuando se utiliza una pizarra digital para enseñar a resolver problemas.
pero estos problemas se sigue enseñando a resolverlos con la misma metodología expositiva basada en la transmisión verbal ante alumnos pasivos que se ha utilizado siempre. Es también lo que sucede, por ejemplo, cuando se utilizan ordenadores con sofisticados sensores para realizar prácticas de laboratorio y, sin embargo, estas prácticas se siguen planteando como simples recetas de cocina. Conocer bien la materia a enseñar implica también, supone también, tener conocimientos de las relaciones ciencia, técnica, sociedad, ambiente, que estén asociados a los contenidos que el profesor trata de enseñar. Esto es absolutamente imprescindible cuando se habla de enseñar una ciencia menos abstracta, más conectada a la realidad, o cuando se habla de extender la alfabetización científico-tecnológica a toda la ciudadanía. En particular, significa también que el profesor ha de conocer cómo puede contribuir desde su asignatura, desde su materia, a la educación para la sostenibilidad, algo absolutamente necesario para poder avanzar en la solución o al menos en la mitigación de los gravísimos problemas que aquejan al planeta en su conjunto, tales como, por ejemplo, el cambio climático, la contaminación pluriforme o la escasez de recursos naturales, la cada vez mayor escasez. Bien, pasemos, si les parece, al segundo problema que voy a comentar. Este segundo problema, en cierto modo, es opuesto al primero. Aquí, la cuestión no es lo que no sabe el profesor. Aquí el problema es algunas cosas que el profesor sabe sin ser consciente muchas veces de que las sabe. Ustedes posiblemente se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo eso puede ser un problema? Bien, puede ser un problema porque algunas de esas cosas, algunos de esos conocimientos consisten en ideas y comportamientos simplistas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Esas ideas simplistas se han originado, son el fruto, en gran parte, de toda una serie de vivencias que muchos profesores hemos tenido durante nuestra etapa como alumnos. El carácter reiterado de esas vivencias que se repiten durante muchos años, durante nuestra larga etapa como alumnos, hace que algunas de ellas se fijen en la mente como evidencias de sentido común y, por tanto, como algo que no precisa ser cuestionado, como algo que se da por sentado, que no hace falta reflexionar sobre ello. Quizás podríamos ver, por ejemplo, una de las más importantes, que son las ideas simplistas sobre la ciencia, el aprendizaje y los propios científicos. Perdón. Veamos al respecto lo que se plantea en la siguiente viñeta. Esta viñeta es un dibujo realizado por un profesor en formación al que se le planteó una pregunta abierta. La pregunta era, dibuja una situación en la que se esté llevando a cabo, en la que se esté realizando una investigación científica. Bien, si estuviéramos en una clase presencial, yo ahora haría una pregunta. Bueno, mejor dicho, dos preguntas, que serían las siguientes. ¿Qué ideas simplistas
sobre la ciencia, el trabajo científico o los propios científicos quedan reflejadas de manera explícita en este dibujo. Y claro, la segunda pregunta sería, bueno, una vez que eso está claro, ¿cómo podríamos retocar el dibujo? ¿Qué podríamos incluir? ¿Qué cosas podríamos añadir para cuestionar, para salir al paso de esas ideas simplistas? Bueno, pues estoy seguro de que ustedes, en esa hipotética clase presencial, responderían cosas como las siguientes. En primer lugar, aquí se detecta una concepción simplista de la ciencia, puesto que lo único que aparece en el laboratorio son aparatos, cacharros de laboratorio. También se detecta una visión individualista de la ciencia, puesto que solamente aparece una única persona. Claro, esa persona es un varón, lo que está relacionado con una imagen sexista de la ciencia, del trabajo científico. Y también la investigación se lleva a cabo en un recinto completamente cerrado, sin ningún tipo de contacto con el exterior, lo cual es coherente con una visión descontextualizada de la ciencia. Claro, para salir al paso de estas ideas, para cuestionar estas ideas, habría que retocar, añadir algunas cosas. Por ejemplo, podríamos añadir una persona más en conexión con Internet, con un ordenador, una ventana que da al exterior, y con eso estaríamos cuestionando, obviamente, la imagen individualista y descontextualizada de la ciencia. Pero, claro está, ¿cómo podríamos cuestionar la imagen sexista? Estoy seguro de que ustedes mismos están pensando ahora en añadir más mujeres científicas, añadir mujeres científicas, con lo cual estaríamos cuestionando esa imagen sexista de la ciencia. Y lo mismo, por no extenderme, con todas las restantes. Podríamos ir añadiendo cosas y al final tendríamos una imagen bastante real de la investigación científica. Incluso hemos salido al paso de esa imagen tópica del científico como varón calvo con gafas, desastrado, ya que como ven le hemos puesto pelo y le hemos abrochado los zapatos. Bien, la cuestión es que no podemos extendernos sobre este tema, pero sí que me gustaría resaltar dos cosas. Una es que se han realizado numerosos estudios acerca de este tipo de ideas en el profesorado. Y otra es que la inmensa mayoría de estos estudios coinciden en señalar que las ideas que un profesor tenga sobre la ciencia, el trabajo científico y los propios científicos son ideas que influyen y mucho en su enseñanza, desde la metodología que utilice en sus clases, al enfoque que dé a los problemas, a las prácticas de laboratorio o también al modelo de evaluación y calificación que utilice. Otra idea simplista que me gustaría comentar es aquella que atribuye las causas del fracaso escolar en las materias científicas a causas exclusivamente externas, tales como, por ejemplo, un medio social muy desfavorecido, graves problemas familiares o la dificultad intrínseca que a priori se atribuye a las asignaturas de ciencias, ignorando otras causas que también están influyendo y que son causas internas sobre las cuales el profesorado precisamente sí que puede tener influencia. Me refiero concretamente a causas como
la metodología utilizada en las clases, el modo en que se relacione el profesor con el alumno, el modo de evaluar y calificar, etc. Finalmente, vamos a considerar también alguna idea o comportamiento simplista en torno a la evaluación. Podríamos citar en primer lugar esa idea de la supuesta, ¿no?, mayor objetividad, mucha mayor objetividad de las calificaciones en las pruebas de evaluación en el caso de las materias científicas. También otra cosa interesante a considerar es el reducir la evaluación a la simple calificación al final de lo que se ha aprendido antes. Y también hay otra que consiste en pensar que lo ideal es que ante una prueba de evaluación las calificaciones de los alumnos, de los estudiantes, se distribuyan de esta manera que hay aquí, que estoy señalando ahora, en torno al aprobado. Bueno, en España es que la calificación suele ser entre 0 y 10, de manera que el 5 corresponde al aprobado. Esto es lo que se piensa que es lo ideal. De manera que si en alguna prueba de evaluación pues estamos ante una situación como la que se plantea en segundo lugar, me imagino que lo están viendo bien, pues ahí se pensaría que, bueno, pues que nos hemos pasado un poco de facilidad, ¿no? Hemos puesto una prueba excesivamente sencilla y por eso la mayor parte de los alumnos ha sacado buenas notas. Y al contrario, sería lo que se plantea en el tercer caso. Aunque tengo que señalar, aunque tengo que decir que he conocido a algún profesor, sobre todo universitario, para el que esta tercera posibilidad, esta tercera distribución, no solo no plantea ningún inconveniente, sino que incluso es deseable. Y para estas personas, el tener muy pocos alumnos que superen su asignatura, diríamos que significa que su enseñanza es de calidad. Muy bien. Estos dos problemas que hemos estado comentando se referían al profesor. Pero, por supuesto, también hay otros problemas, algunos de ellos referidos a la naturaleza, la estructura y la forma de explicar contenidos de didáctica de las ciencias experimentales. Vamos a ver alguno de estos problemas en lo que sigue. Por ejemplo, el siguiente problema trata sobre la separación existente entre contenidos educativos y contenidos científicos. Perdón. En didáctica de las ciencias experimentales, los contenidos educativos y los contenidos científicos van indisolublemente unidos. De otra forma, deja de ser didáctica de las ciencias experimentales y se convierte en otra cosa. Es más, tengo que decir que para enseñar bien didáctica de las ciencias experimentales, es necesario saber ciencias y es necesario utilizar contenidos científicos en ese proceso. Desafortunadamente, existen cursos de formación del profesorado en donde esta formación didáctica se plantea como una simple suma de unos contenidos científicos, por una parte, fundamentalmente de tipo conceptual, y de unos contenidos educativos, por otra parte, fundamentalmente de psicología, pedagogía y sociología. Sin embargo, cuando la formación del profesorado se plantea de esta manera, se ha mostrado que resulta muy poco eficaz. Pensemos, por ejemplo, que el uso efectivo de una
determinada estrategia de enseñanza viene condicionado por los contenidos en los cuales se piensa desarrollar esa estrategia. Si esos contenidos se ignoran, los profesores a los que nos dirigimos, lo más probable es que no sepan identificar los aspectos esenciales de dicha estrategia, ni tampoco sepan adaptar a su materia aquello que se les ha expuesto de una manera tan general y excesivamente abstracta, pudiéndose generar incluso frustración y actitudes de rechazo. Bueno, esto que acabo de decir también lo podría decir refiriéndome a otros temas, como por ejemplo, pues sería el aprendizaje significativo o la evaluación formativa o la competencia científica, etcétera, que sería igualmente válido. En definitiva, pues, no es posible enseñar a enseñar ignorando el contenido que hay que enseñar, lo que el profesor Schulman hace ya muchos años denominó el paradigma perdido. Este principio es necesario tenerlo muy en cuenta en las facultades de educación y en todos los centros en donde se realice formación del profesorado, porque en ocasiones lo que se observa es una separación muy clara entre aquellos que explican contenidos científicos con una metodología tradicional que ignora los avances producidos en la didáctica de las ciencias, y aquellos otros que explican contenidos didácticos, pero con una presencia muy escasa o incluso nula de los contenidos científicos que esos profesores habrán de enseñar. Otro problema que me gustaría comentar es el que se refiere a la forma en que se enseñan contenidos de didáctica de las ciencias experimentales. Comenzaré señalando que existen cursos de formación didáctica diseñados para simplemente transmitir los resultados de la investigación educativa, tomando a los profesores que reciben esos cursos como simples consumidores. Esto inmediatamente plantea una pregunta muy importante. Y la pregunta es, bueno, si resulta que la enseñanza por transmisión verbal de conocimientos ya elaborados presenta serias deficiencias con los alumnos, ¿por qué habría de funcionar bien en la formación didáctica de los profesores? Se me ocurren al menos dos inconvenientes importantes cuando la formación del profesorado se plantea mediante este modelo. El primero es que, al igual que los alumnos tienen ideas alternativas, a veces profundamente enraizadas, sobre determinados conceptos científicos, los profesores, como hemos visto, también a veces tienen ideas simplistas, comportamientos simplistas sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias que conviene cuestionar. Pero claro, ese cuestionamiento, lo mismo que ocurre con los alumnos, es muy difícil de realizarlo, muy difícil de llevarlo a cabo mediante la simple transmisión verbal de conocimientos. Por otra parte, la transmisión verbal de conocimientos tampoco permite que el profesorado experimente en sí mismo aquellas propuestas innovadoras que tratamos de fundamentar, que por otra parte es la mejor forma de poder conocer y valorar esas propuestas. Esto puede dar lugar
a situaciones realmente absurdas, como por ejemplo la que se plantea en la viñeta siguiente, en la diapositiva que deben de estar ustedes viendo ahora y que les voy a dejar un momento para que lean y mientras aprovecho para beber agua. Bien, habrán podido comprobar que la diapositiva se comenta por sí misma, no hace falta que yo haga ningún comentario más. Este planteamiento resulta evidentemente absurdo, incoherente e improductivo. En definitiva, pues, hemos de tener en cuenta algo muy importante, y es que tiene que existir una coherencia muy elevada entre lo que se hace y cómo se hace al enseñar didáctica de las ciencias experimentales y lo que durante ese proceso se dice acerca de lo que el profesorado ha de hacer y cómo lo tiene que hacer al impartir los contenidos de su materia en el aula. Bien, para terminar, vamos a tratar un último problema. Este problema se refiere a la fractura, a la separación existente entre investigación y práctica docente. En el mundo educativo, creo que resultaría difícil encontrar a alguien que no estuviese de acuerdo en que la mejora real de la enseñanza requiere no solo abordar los problemas desde una óptica investigadora, sino también que el profesorado, o sea, que la inmensa mayoría de los profesores conozcan los conocimientos generados por esa investigación. Bueno, que no solamente que los conozcan y que los utilicen. Esto puede parecer algo obvio, pero la realidad es que la investigación didáctica y la práctica docente son dos cosas que en la actualidad todavía siguen estando muy separadas. Por tanto, es necesario hacer un esfuerzo, es necesario disminuir la brecha existente entre investigación y docencia. Y para ello, entre otras cosas, resulta fundamental una mayor y mejor incorporación de los profesores de aula a las tareas de investigación y de innovación. Y bueno, existen muy buenas razones que apoyan esa mayor incorporación del profesorado de aula a la investigación y la innovación. Vamos a comentar algunas de ellas. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que un conocimiento adecuado de ciertos temas muy relacionados con la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, como los que hemos comentado anteriormente, de ideas alternativas, trabajos prácticos, evaluación, etc. Un conocimiento adecuado de esos temas exige estar al tanto de los resultados de las investigaciones didácticas que se han realizado en cada uno de ellos y poder comprender sus implicaciones en el aula. Claro, la mejor forma de conseguir esto es precisamente que el profesorado de aula se incorpore a ese proceso de investigación e innovación, se incorpore activamente, participe, colabore. En segundo lugar, así como cuando los alumnos saben que están participando en alguna experiencia educativa innovadora,
se esfuerzan más y consiguen mejores resultados, con los profesores ocurre algo muy similar, y aquellos que están implicados activamente en alguna investigación, pues también en general eso se tiene como consecuencia una mejora en la calidad de su enseñanza, que se muestra como algo más complejo, pero también más atractivo y más interesante. En tercer lugar, la conveniencia de que el profesor de aula investigue e innove se hace aún más patente, si cabe, cuando se concibe lo que sería el programa de la asignatura, los contenidos a impartir, no como un conjunto de contenidos conceptuales, sino como el programa de actividades a través de las cuales los alumnos van a poder, con la ayuda del profesor, construir los distintos conocimientos. En ese caso, la elaboración de las actividades más apropiadas, su secuenciación para impartirlas en el aula, su práctica en el aula, el análisis de los resultados que se obtienen, la incorporación de los cambios pertinentes, consultas bibliográficas, etcétera, todo eso constituye un trabajo serio y continuado de investigación y acción. Finalmente, una razón más es tener en cuenta que la didáctica de las ciencias experimentales conlleva también la innovación en el aula al llevar a la práctica los resultados de muchas investigaciones. Precisamente es esta puesta en práctica de forma reiterada en distintos contextos, así como la evaluación crítica de la misma por parte de los profesores que la llevan a cabo, lo que va a determinar finalmente la aceptación y validación de esos resultados. Y esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque eso va a ser incluso más importante que el aparato estadístico utilizado en la investigación, cuando se lleva a cabo la investigación. En definitiva, pues, podríamos indicar que es conveniente que, para la mejora de la enseñanza, que el profesor de aula se incorpore a las tareas de investigación y de innovación. Una razón más que no había comentado es que precisamente es en el trabajo del aula, en el trabajo cotidiano del aula, cuando se pueden detectar los problemas más relevantes, los problemas más importantes, aquellos que merece más la pena investigar. De manera que hace falta hacer un esfuerzo mayor por aunar lo que es la investigación con la docencia y la innovación. En definitiva, esto de cada profesor un investigador innovador es algo más que un eslogan, es una necesidad objetiva para la mejora de la enseñanza. Por eso es preciso un mayor esfuerzo en superar todos los problemas que se oponen a esa mayor y mejor incorporación del profesorado de aula en tareas de investigación y de innovación. No solo por parte de los mismos profesores, que han de interesarse y han de participar activamente en estas tareas, sino también por parte de las autoridades educativas, que han de implementar las políticas adecuadas y han de facilitar todos los medios necesarios al profesorado. Y también por parte de los departamentos de didáctica de las ciencias experimentales, desde los cuales hay que hacer un mayor esfuerzo en promover más la iniciación de los futuros profesores
en tareas de investigación y de innovación. Terminaré, si me lo permiten, con un apunte personal. Si para mí ha resultado muy satisfactorio enseñar física y química durante más de 30 años, eso ha sido porque, sin duda, porque he tenido la suerte de poder simultanear investigación con enseñanza y con innovación en un trabajo, en una labor de equipo con otros colegas. Eso me ha permitido ver la enorme complejidad de enseñar, pero también me ha permitido ver lo enormemente satisfactorio que puede ser enseñar cuando se enfoca de esta manera. Bien, y a modo de recapitulación de la palestra, comentar que hemos empezado diciendo que la didáctica de las ciencias experimentales es un cuerpo teórico y específico de conocimientos que tiene un núcleo duro y que una parte muy importante de ese núcleo duro son pues toda una serie de aspectos que resultan claves para enseñar y aprender ciencias. Pero también hemos dicho que esos, digamos, utilizar esos aspectos adecuadamente en la formación del profesorado supone superar una serie de problemas. La didáctica de las ciencias experimentales debería tener en cuenta esos problemas y, en su caso, en caso de que se presenten, tomar las medidas oportunas para tratar de solucionarlos. Entre otras, habría que incorporar a la formación del profesorado contenidos científicos que permitan profundizar y clarificar conceptos básicos que el profesor ha de enseñar, y también otro tipo de contenidos, como por ejemplo la utilización didáctica de la historia de la ciencia, de las relaciones ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, o de las nuevas tecnologías. En segundo lugar, desde la didáctica de las ciencias experimentales se tendría que cuestionar el pensamiento docente espontáneo, es decir, aquellas ideas simplistas que hemos estado comentando, esas ideas y comportamientos simplistas que se pueden detectar respecto, por ejemplo, a la naturaleza de la ciencia y el trabajo científico, la evaluación, el fracaso escolar, etc. También habría que desarrollar desde la didáctica de las ciencias experimentales una metodología coherente con las propuestas que se realizan a los profesores respecto a lo que hay que enseñar y cómo hay que enseñarlo a sus alumnos. Finalmente, lo que hemos estado comentando en el punto anterior, habría que impulsar la introducción y la familiarización de los futuros profesores o los profesores en formación en la investigación didáctica, planteando, por ejemplo, la réplica de investigaciones ya realizadas por parte de la réplica por parte de ellos, de investigaciones que ya se han realizado o al menos de parte de esas investigaciones, y también la elaboración de materiales didácticos coherentes con las implicaciones y las orientaciones didácticas que se derivan de los resultados de esas investigaciones. Y ya para terminar, de verdad, también creo que desde la didáctica de las ciencias experimentales habría que desarrollar ejemplos y propuestas fundamentadas sobre las mejores formas, sobre las formas más eficientes de incorporar al currículo nuevas necesidades formativas, como lo que ya hemos mencionado anteriormente de la educación para la sostenibilidad o el uso adecuado de las nuevas tecnologías sin retrotraer, sin utilizar las viejas metodologías.
Muy bien, pues creo que he terminado. Esto es todo por ahora. Espero de verdad no haberles aburrido mucho. Es la primera vez que doy una conferencia de esta forma, por remoto. Y nada, pues muchísimas gracias por su atención. Una saudasá muy cordial, votos de felicidades para todos. Muchas gracias.